Primeramente estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, Congregación Mesiánica Dulam, para todas las naciones de la tierra, la bendición que fluye desde este lugar por el Ruach HaKodesh, porque el Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh es el que cumple, dice la palabra, la promesa del Eterno. El Espíritu es el que trae la bendición, porque la palabra dice que la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles. Para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Para qué? Para que se cumpliese que la promesa del Espíritu. Iban a recibir la llenura del Espíritu. Iban a recibir la bendición del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Santidad. Por ese Espíritu de Santidad tú puedes clamar Abba, Padre. Si tú no eres hijo del Eterno, no has recibido a Yeshua en tu corazón, y tú no has empezado a fluir, a llenarte del Espíritu, de la palabra, tú no puedes llamar a Yahweh Abba, o sea, Padre, ¿verdad? Tú no puedes llamar a Yahweh Abba, Padre, solamente aquellos que han recibido a Yeshua. Dice, porque los que no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Esos son los que son nacidos del Eterno. Esos son los hijos del Eterno, adoptados legal y legítimamente por Yahweh a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Por él somos adoptados, somos hijos legalmente. Yeshua nos hizo hijos del Altísimo. Pero todos los hijos del Altísimo, todos los creyentes en el Señor, todos los siervos de Él, debemos de fluir en el Espíritu, porque Yeshua dijo, yo me voy a mi Padre, a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, voy a enviar el Ruach HaKodesh para que esté con ustedes, dice, y en ustedes. No solamente con nosotros, acompañándonos, guiándonos, dirigiéndonos, porque Él es el guía, Él es el director. Entonces nosotros somos templo del Espíritu. Cuando recibimos a Yeshua somos un templo, pero ese templo tiene que ser lleno con el Espíritu. Por eso Yeshua dice, cuando yo me vaya, les enviaré el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el cual estará con ustedes y en ustedes, o sea, dentro de nosotros. Amén. Estará con ustedes y en ustedes. Amén. ¿Será que el Espíritu que tienes dentro, el Ruach HaKodesh, está limitado para orar a través de tu vida? ¿Está limitado para orar a través de nuestras vidas, o le damos la libertad de que fluya? De eso vamos a hablar. Por eso, como título, es esta enseñanza, esta predicación, esta administración se llama Fluyendo en el Espíritu. En el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, para que se identifique de qué espíritu estamos hablando. ¿Verdad? Lo conocen en el mundo cristiano como el Espíritu Santo, pero su nombre es Ruach HaKodesh, que es Espíritu de Santidad, porque Él mismo es de naturaleza santa. Él no fue hecho santo, sino que su naturaleza es santa. Él ya es santo, santísimo. Nosotros somos los que recibimos la santidad de Él. Él no recibe la santidad de nadie. Nosotros somos los que recibimos la santidad de Él, porque está en su naturaleza. Y nosotros, cuando bebemos de Él, cuando nosotros nos llenamos de Él, nos llenamos de su naturaleza de santidad. Amén. Y lo necesitamos. Amén. Cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra existencia, necesitamos la bendita presencia de esa esencia divina llamada Ruach HaKodesh. Porque esta carne es traicionera, hermanos. Esta carne busca el mal. Esta carne es una carne caída. ¿Me entiende? Tiene una naturaleza con Yeser Hará, con la inclinación al mal. Y si nosotros no tenemos el poder del Espíritu en nosotros, entonces no vamos a poder fluir en esa santidad. Por eso vamos a empezar a ver si verdaderamente estamos fluyendo en el Espíritu. De eso se trata. Porque una cosa es recibir al Señor, Yeshua en nuestro corazón, ser hechos hijos del Altísimo, pero otra cosa es andar caminando en el Espíritu, fluyendo.
¿Qué es fluir? Fluir es algo que sale, ¿verdad? Es como de una fuente que brota agua. Ese es un fluir. Ajá. Entonces, por ejemplo, a veces fluimos, se dice fluimos en palabras, ¿verdad? Es muy fluido en sus palabras, es muy fluido mentalmente pensando. O sea, significa también que sale algo, pero sale en abundancia. Que fluye libremente. Pero a veces el Espíritu de Santidad no le damos nosotros la oportunidad de que fluya libremente a través de nuestras vidas. Porque el Espíritu no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos. Si yo no quiero vivir una vida de santidad, el Espíritu no me va a dirigir, a guiar a vivir una vida de santidad. Y no me va a ayudar a luchar. Y no me va a dar de su gracia. Porque recuerde que la palabra es muy clara. No es con ejército ni con fuerza, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Yahweh Sebaot, con mi Ruach HaKodesh. No puedes luchar contra la carne, contra tu carne, ni contra los enemigos que tú consideras personas, porque no son personas, son demonios. No podemos pelear en nuestra carne. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Ruach HaKodesh. Y esta naturaleza carnal es arrastrada por emociones, por sentimientos, por pasiones, por deseos, por concupiscencia. ¿Sí? Quítale un momentito la rienda a la carne para que veas que eres capaz de hacer. Gracias sean dadas a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a nuestro Padre por Yeshua HaMashiach. Gracias sean dadas a Él, que nos sacó, que nos perdonó, que nos lavó, que nos libertó. Por Yeshua HaMashiach, por su sacrificio. Porque ¿qué no andarías haciendo tú ahorita? Yo ahorita, ¿qué no andaríamos haciendo? Mas los ojos de gracia, de amor y de ternura de Yeshua para nosotros nos vieron cómo andábamos ahí perdidos, pero vieron dentro de nosotros, vieron adentro de nosotros que había una necesidad. Porque Él vio, hermanos, que había una fe para Él ahí, algo de fe, porque la palabra dice también, no es de todos la fe, dijo Pablo. O sea, quiere decir que no todos tienen fe, pero algunos, muchos tienen fe. Y Yahweh sabe quiénes son los que están perdidos, los que andan descarriados, los que andan desordenados, pero ahí adentro en el interior hay alguna fe. Y que ellos van a aceptarlo y van a cambiar. Yahweh conoce los corazones. Pero hay unos que no van a cambiar. El libro de Job lo dice muy claro, son hijos débiles, más bajos que la misma tierra. Porque no se trata de Yahweh. Yahweh quiere que todos se salven, más que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre es el que endurece su corazón. No le pueden estar echando cada rato la culpa al diablo. Porque si el diablo tuviera toda la culpa, entonces ¿por qué nos va a culpar el Señor y nos va a echar ¿por qué va a echar a muchos al lago de fuego? Si fue el diablo que echa al diablo, nada más, pues él me incitó a hacer cosas. No, yo tengo mi libre voluntad para decidir seguir al Señor o seguir al mal. ¿Verdad? Porque muchos se escudan el diablo. Pues si es el diablo, entonces yo no tengo culpa. Puedo hacer lo que quiera, al fin que el diablo es el que me incita y con ese pretexto puedo hacer cosas malas. No, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder vencer todo eso, no lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿Sabe cómo lo hacemos? Dejar fluir el Espíritu. Eso es lo que vamos a enseñar ahorita. Fluir en el Espíritu. Cuando el Espíritu fluye, es decir, cuando brota, cuando sale de ti, el Espíritu se va a manifestar en todas y cada una de las áreas de tu vida y de tu ser. Amén. Y tú te vas a dar cuenta donde no dejas fluir el Espíritu, donde lo estorbas, donde lo taponeas, donde tú mismo lo restringes. Pero el Espíritu, la palabra es clara, está en nosotros. ¿Dónde? Aquí, en nuestro interior. ¿En dónde? En lo más interior de nuestro ser, que es nuestro espíritu.
ahí está. Ahí es donde está la comunión más íntima con el Espíritu. Espíritu con espíritu. El espíritu de Elohim el Ruach HaKodesh con mi espíritu humano. Con este espíritu creado por el Señor. Cuando recibimos a Yeshua, el espíritu no viene a morar a la carne, no viene a morar al alma, viene a morar al espíritu humano. Y ahí es ese lugar secreto del cual habla Yahweh, Yeshua. Ese es el lugar secreto donde tú hablas con el Espíritu, está dentro de ti. Cuando tú oras, cuando entiendes esto, los que sabemos esto, sabemos que Él está aquí. Y yo estoy orando aquí adentro en el lugar secreto. ¿Me estás entendiendo? Espíritu con espíritu. Y ahí Él me está hablando, y ahí Él me está llenando, y ahí Él me está diciendo. Y entonces empiezas a fluir. Oh, rabará, taramako, y rabarashi, taramale. Kiabakataroshi, tarumahatala. Libare, yira, tarandaroshi, taramaku. Orara, yara, sataray, makubala, yire, shitala. Matarayamaha, Meribareya Sataray, Gloria Makataru Sataray, Makema Ribara, Olayara Sandaray, Makema Sataru, Yireshidalay Makibara, Levira Shato, Tiramahataleya, Bakuba Satay Make. Oh Santo, y empiezas a fluir en el Espíritu, hermano. Cuando tú lo dejas fluir, empiezas a hablar en lenguas del Espíritu. Tú no forzas, ¿me estás entendiendo? Sino que Él empieza y te empieza a dar un lenguaje y tú empiezas a fluir. Muchos dicen, es que yo no puedo hablar, más que tú no puedes hablar. No se trata de que tú hables, se trata de que hable Él. Y la lengua no es decir cosas guturales. Eso no es lengua. Eso a veces queremos forzar porque queremos hablar como los demás. ¿Verdad? Vemos a alguien fluir y queremos hacer eso. No, cuando tú fluyes en el Espíritu es cuando tú estás en la adoración a Él. ¿Me estás entendiendo? Cuando estás en la adoración, empiezas a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo, y de repente el Espíritu empieza y sientes como que Él es el que toma la iniciativa. Y tú lo dejas fluir, sin forzarlo. Tú estás metido con el Señor, tu mente, tu espíritu, tu alma está con el Señor, está metido ahí, y tú empiezas y Él empieza a fluir. Dice la palabra, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque conforme a la voluntad de Yahweh intercede por los santos, por nosotros. Intercede por todos nosotros. Pues qué he de pedir como conviene, dice Pablo. Pero el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Yahweh. Porque Él sabe exactamente qué estás pidiendo, cuál es tu necesidad, qué necesitas. ¿Qué es lo que le estás hablando al Eterno? Eso es en el hablar de lenguas. Algunos hablan, algunos todavía no han hablado, pero denle libertad al Espíritu. Y para poder dar libertad al Espíritu, primero tenemos que limpiarnos de contaminación, del pecado, de la maldad, de la inmundicia. ¿Cómo? En arrepentimiento, teshuvah, volver al Señor, significa. Si andamos en el camino contrario, volver a dar vuelta y volver al Señor. Eso es teshuvah, arrepentimiento genuino. Dejar atrás todo aquello que está impidiendo ese fluir. El pecado, la iniquidad, la maldad, la rebelión, la transgresión, es un estorbo para el fluir del Espíritu. No puede fluir el Espíritu. ¿Sí? De una misma fuente no pueden brotar agua dulce y agua amarga. ¿Cuál es el agua dulce? El agua dulce es el Espíritu. El agua amarga, ¿cuál es el agua amarga? Es la inmundicia, la maldad, el pecado. Aquella agua que mata, aquella agua que hace daño, aquella agua putrefacta. ¿Sí? Váyase usted a ver el libro de San Juan, ¿verdad? Le llaman así en la Reina Valera. El libro del apóstol Juan. Capítulo 7. Vamos a ver versículos del 37 al 39. ¿Ya está? Dice así: en el último gran día de la fiesta, están hablando aquí de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot.
Dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. ¿Tienes sed tú? ¿Tienes sed del Mashiach? ¿Tienes sed de él? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Él todavía no había dado su vida, ¿verdad? Entonces todavía no se había ido con el Padre. Dice la palabra que cuando él se fue con el Padre fue glorificado, ¿verdad? Fue puesto en gloria, entonces vino el Espíritu. Envió el Espíritu y todo aquel creyente en él, todo discípulo iba a recibirlo. Todo creyente, todo el que confesara a Yeshua como su Salvador y Señor, iba a recibir la llenura del Espíritu. Entonces dice el versículo 38, el que cree en mí, ¿tú crees en él? Bueno, si crees verdaderamente en él, dice la Escritura, ¿dónde dice eso? Vamos a ver dónde dice eso. En el versículo de Isaías, en el capítulo de Isaías 12, anótalo si quieres nada más, luego lo estudias. Versículo 3 dice: sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Por eso dijo Yeshua el 38. Como dice la Escritura, de su interior, o sea, de su interior, ¿cuál es el interior? Dice ahí, con gozo, aguas de la fuente, es la fuente el interior. El espíritu, donde está el espíritu humano, unido con el espíritu de santidad. De su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Amén. Bendito es el Eterno. ¿Está muy clara la palabra ahí? Luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si tú crees en él verdaderamente, Yeshua ya fue al Padre y él envió el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Amén. Y él al que le pida se lo da. Dice la palabra que si tú le pides al Padre pan, no te va a dar una piedra. Si le pides un pescado, no te va a dar una serpiente, ¿verdad? Dice que si tú le pides el Espíritu de santidad, te lo va a dar. Amén. Entonces todo creyente ha pedido el Espíritu de santidad, ¿verdad? Él lo envió y el Espíritu viene a morar a nosotros. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu es el que nos va a guiar, es nuestro ayudador, el que nos guía y nos dirige aquí en la tierra. Imagínense que se vaya el Señor. Él dijo, ¿y nos dejará solos? Él dijo, no los dejaré solos. Enviaré otro consolador, otro paracleto, o sea, otro ayudador, en todo los va a ayudar. Paracleto significa alguien que te ayuda en todo. Es como más o menos esa idea, porque significa muchas cosas en griego, pero involucra muchas cosas. Te voy a ayudar en tu vida espiritual, en tu vida física, en la guerra espiritual, te voy a ayudar en tus finanzas, te voy a ayudar en todo. Lo que pasa es que la gente no está consciente cuando entren a esa dimensión, cuando entremos a esa dimensión, cuando quieran entrar a otra dimensión, porque estamos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos seres duales que podemos vivir en el mundo natural y en el mundo espiritual. ¿Me está entendiendo? Como Yeshua, en lo natural anduvo, pero en lo espiritual. Caminaba en lo natural, pero sacaba pan de lo espiritual. Multiplicaba los peces de lo espiritual.
¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu y de él corría. Él es el agua viva. ¿Me está entendiendo? Dice la palabra que él es el agua viva. Váyase usted a ver. Ahí mismo en Juan, nada más regrésese al capítulo 4. Ahí mismo en Juan, nada más regrésese al capítulo 4. Hablando con la samaritana, le dice la mujer samaritana en el versículo 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Él estaba pidiendo agua del pozo, agua natural, agua, ¿verdad? Natural. Le dice: tú le pedirías y él te daría agua viva. Si supieras con quién estás hablando, mija, le digo. Si supieras a quién tienes aquí enfrente, al que te creó, al que te formó, al que conoce toda tu vida, el que va a dar su vida por toda la humanidad, le está diciendo: yo te conozco, samaritana. Yo te conozco, pecadora, pecador, pero no vine a condenarte, vine a salvarte. Pero necesitas beber de mí, yo soy el agua viva. Bendito es el Eterno. Está fuerte el Espíritu, está fuerte la emoción, se siente así, se siente la presencia. Solamente los espirituales captan esto, los que tienen el Ruach. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Tú no puedes percibir el Espíritu si no estás fluyendo en el Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, él dijo. Y después le dice a la samaritana: tú le dirías, si conocieras el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde tienes el agua viva? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo soy el agua viva. Ella estaba hablando, la gente que no es espiritual no comprende estas cosas. Ella creía que le estaba hablando de cosas naturales y el Señor le está hablando de cosas espirituales. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella pensaba que era un agua mágica, que tomando un vaso de agua, así como estos naturales, se lo iba a tomar y mágicamente ya nunca iba a tener sed. Él está hablando en términos espirituales y le dice el 14. Le dice el 13. Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Qué va a ser? Una fuente, o sea, un manantial de donde brota el agua. Una fuente de agua que salte. ¿Para qué va a saltar esa agua? Para vida eterna. Si tú le entregaste tu vida al Mesías, si empiezas a beber del agua de vida, que es Yeshua HaMashiach, si bebes de él, dice el Señor que esa agua, dice, yo le daré, y él será esa agua será dentro de él una fuente que salte para vida eterna. ¿Sabes cuál es el propósito del Señor? Que tú recibas el Espíritu de santidad. Pero que esa agua no se te estanque ahí. El agua también significa, recuerden lo que vimos aquí adelantito en el capítulo 7 de Juan, ¿verdad? Que dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu, o sea, está hablando del Espíritu. O sea, tanto Yeshua es el agua viva como el Ruach HaKodesh es el agua viva que fluye. ¿Por qué? Porque son el mismo. Nuestro mismo Elohim. Dice: el que bebiera de mí no tendrá sed jamás.
sino que será una fuente en su interior. ¿Dónde? En tu espíritu, en mi espíritu. ¿Sabes realmente que tienes adentro una fuente? Está el espíritu aquí adentro, hermano, hermana. ¿Y cuál es el propósito? Dice, de él correrán ríos de agua viva. Porque el espíritu es vida. Yeshua es vida. Él es la vida misma. Entonces, dice que el agua viva está hablando del espíritu, dice. Entonces, si está dentro del agua viva, dice, eres una fuente que salte, o sea, que brote, que fluya. Eso es fluir en el espíritu para vida eterna. Tú eres una fuente de la cual muchos pueden ser salvos. ¿Me estás entendiendo? Eso te hizo el Señor una fuente. Cuando tú bebes del Señor, no es beber nada más para llenarte y decir estoy saciado de Él. No, esa agua es para que corra, no para que se estanque. Es un manantial y no puede estar taponado con una piedra. No, la piedra se quita. ¿Me está entendiendo? Para que fluya y brote el agua de ese manantial. Y eso a veces, esa piedra que está estorbando que fluya el agua, es muchas veces duda, es incredulidad, es apatía, es flojera espiritual, es falta de amor. ¿Sí? Porque no fluimos en el Espíritu. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dijo Yeshua, eso que tienen allá adentro, es agua que les he dado, si has bebido de mí, es una fuente. No es para que esté estancada, es para que fluya. ¿Para qué? Para dar vida eterna. O sea, tú eres una fuente que llevas vida eterna a otros. Así como Yeshua es una fuente que nos dio vida eterna a nosotros, tú vas y das vida eterna a otros. ¿Cómo das vida eterna? No es que tú eres la vida eterna, sino que tú compartes la vida eterna, que es Yeshua. La salvación, que es Yeshua. La vida eterna, que es Yeshua. Amén. Tú llevas la vida eterna. Y tienes que fluir. Y hay que quitar ese estorbo, esa piedra. Apatía, egoísmo, el yo, el ego, falta de amor, falta de compasión, falta de piedad. ¿Dónde están esos hijos del Señor que fluyan en esa vida, en ese amor? El Espíritu es amor, es bondad, es benignidad, es misericordia, es compasión por las almas. ¿Dónde están esos que fluyen en el Espíritu? Deja fluir el Espíritu. Y el Espíritu no es que fluya una vez y luego ya va a fluir de aquí a otra semana y a 15 días, no. Tú te vas a dar cuenta si andas fluyendo en el Espíritu. Por eso te dije, aquí te vas a dar cuenta. Tú mismo y tú misma te puedes analizar. Si tú verdaderamente andas caminando al Señor, lo primero, el primer fluir del Espíritu, lo que se ve, que tú puedes entender y discernir que andas fluyendo en el Espíritu, es que tú tienes amor por las almas. Amén. Que tu primera cosa aquí, después del Señor, son salvar almas. Amén. En tu corazón aquí adentro, ¿me entiendes? Es hablar la palabra. Es decir, si tú verdaderamente estás lleno del Espíritu, eres una fuente y estás fluyendo, tú vas a ser un salvador, un pescador de almas. Amén. Pero si no, no vas a hablar. Está tapado ahí hay una piedra, un estorbo que no deja fluir el agua. Entonces, para fluir en el Espíritu tenemos que quitar todo eso que les dije. Pero no es nada más de un día fluir en el Espíritu. Fluir en el Espíritu es orar. Si tú andas en el Espíritu, te va a llevar a orar. Empiezas a fluir.
¿Verdaderamente andas fluyendo en el Espíritu? Te voy a hacer una pregunta. ¿Verdaderamente fluyes en el Espíritu? Fluir en el Espíritu es clamar por las almas. Es orar por tu familia. Es decirle, mis familiares no se van al infierno. Eso es. ¿Está entendiendo? No sé lo que quieras hacer con ellos, Señor, pero con tal de salvarlos, hazlo. ¿Está entendiendo? Ese es el que fluye en el Espíritu. El que fluye en el Espíritu, si andas fluyendo verdaderamente en el Espíritu, no dejas que el diablo arrebate a tu familia, no dejas que el diablo arrebate a tus vecinos, no dejas que el diablo arrebate a los que les has entregado los folletos, a los que les has hablado, porque los metes en la oración que haces. Pero si tú no oras, no estás fluyendo en el Espíritu. Si tú oras 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, bueno, si así empiezas, está bien, si vas empezando. ¿Ok? Pero si verdaderamente tú estás fluyendo en el Espíritu, fluir quiere decir que fluyes, y fluyes, y fluyes. Yo a veces le caigo mal a la gente, porque estoy platicando, y cuando empiezas a hablar de la palabra, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye. Esa es la verdad, y hay gente que no soporta eso. No más quiere estar hablando de eso, ay, me está diciendo de aquello, y ya. Claro, hay momentos donde hacerlo, ¿verdad? Pero hay momentos de platicar, tú sigues y sigues y sigues, hasta que la otra persona te diga, bueno, ya tengo que ir. Bueno, pero tú fluyes. Tú fluyes, ¿por qué? Porque en ti hay ríos, hay fuentes que son ríos de agua viva. Fluye el río del agua viva. El agua también simboliza la palabra. Fluye y fluye. ¿Y por qué va a fluir? Porque la tienes en tu corazón, la lees, la Biblia, la meditas, la analizas, la oras, la crees, te gozas con la palabra, te gozas en la presencia del Eterno. ¿Me entiendes? Y fluye. Mira, hermano, la palabra dice que el enemigo vendrá contra nosotros como un río, pero el Espíritu de Yahweh levantará bandera. ¿Qué quiere decir que levantará bandera? Quiere decir que pondrá su estandarte o su nombre, y el nombre de Yahweh es nuestra defensa, dice la palabra. Pero el diablo envía su río, pero de ti corren ríos de agua viva, de ti corre la palabra, de ti corre el poder. Y el río tuyo es más poderoso que el del diablo, y el tuyo arrasa al diablo y destruye toda obra del infierno, porque es el poder del Espíritu. ¿Me estás entendiendo? Cuando de ti fluye el Espíritu, cuando de ti fluye el poder, cuando hay el Espíritu combinado agua con luz, que es poder, son ríos. ¿Me estás entendiendo? Son ríos. Aquí dice correrán ríos, no dice correrá un charquito, correrán ríos de agua de vida. Correrán ríos. Cuando hay agua, hermano, no se seca nada. Cuando hay agua, todo reverdece. Cuando hay agua, los árboles dan fruto. Por eso dice, bienaventurado el varón, ¿verdad? Ya conocemos todo lo que dice, y después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son esas corrientes de agua, hermano? La palabra, el Espíritu, el Señor que está bebiendo el árbol. Tú y yo somos árboles, ¿me estás entendiendo? Estamos bebiendo de esa agua viva. Que estamos, dice, junto a corrientes de agua. ¿Por qué corrientes de agua? Porque una corriente estancada, un agua estancada no te sirve de nada, pero el agua que va corriendo, esa no está estancada, no se echa a perder, no está muerta, esa tiene vida. Porque al estar en movimiento, produce el oxígeno. Y esa agua no se estanca, no se muere, no apesta, no hiede. Entonces tenemos que fluir. Tú te vas a dar cuenta si andas fluyendo o no. Si tienes vida verdaderamente aquí o no. ¿Te deleitas en la Escritura? ¿Te deleitas en la palabra? ¿Quieres saciarte verdaderamente? ¿Quieres llenarte de esa palabra que es agua también, el agua de la palabra? ¿Quieres llenarte del Espíritu? ¿Oras? ¿Quieres ser una fuente que fluya, que brote, que salga, que corra?
que se deslice para vida eterna, que fluye, que entre a los corazones a través de tu palabra. Eres una fuente, eres una fuente. Cuando tú estás hablando, los demás están bebiendo. Estás hablando del Mesías y están bebiendo el agua viva que es el Mesías. Pero eso es solamente a través del Espíritu. ¿Verdad? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces ella estaba pensando en términos naturales, pero el Señor estaba hablando en términos espirituales. Obviamente una persona cuando no conoce al Señor, pues no conoce nada de lo espiritual, hasta que no beba de esa agua y empiece a caminar con el Señor y empieza el Señor a abrirle sus ojos espirituales. Y empieza a ver que el Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh está aquí, contigo y en ti. Que es el mismo Yeshua, que es el mismo Yahweh, que es el mismo Elohim viviente. Que tú eres una morada del Señor y que eres una fuente aquí adentro. Aquí, mira, dice de tu interior. ¿Cuál es el interior? El Espíritu. Correrán ríos de agua viva. Cuando empiezas a hablar, fluye y fluye, ríos de agua viva. Mira, el Señor te ama, mira, el Señor dio su vida por ti, mira, el Señor derramó su sangre por ti. Empiezas a hablar, ¿verdad? Empieza a fluir. Mira, Él te ama, mira, Él te conoce desde antes de que nacieras, mira, Él conoce a tus hijos, a tu descendencia, mira, Él quiere bendecirte, mira lo que hizo, mira el amor, mira la misericordia de Él, mira la gracia, mira su bondad, mira su ternura. Eso es cuando fluyes. Pero no solo en eso, en los demás aspectos de la vida también. Cuando tú tienes el Espíritu, tú eres una persona bendecida. Es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Cuando tú fluyes en el Espíritu, hay evidencia, manifestación en tu vida. Si tú fluyes en el Espíritu, nunca, hermano, vas a andar caminando contrariamente a la palabra. Porque el mismo Espíritu te guía, te dirige. Ahora, ¿cómo le dices al Señor? Tú lo que tienes que hacer es esto. Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, yo sé que vives y moras en mí y estás conmigo. Quiero que tú fluyas a través de mi vida. Puedes decirle esto en tus propias palabras. ¿Me explico? Yo te estoy dando una pauta a seguir. Quiero que fluyas a través de mi vida. Que yo me manifieste con amor, con santidad, con el fruto de ti, con tu fruto. Que yo ya nunca más viva en odio, en rencor, en resentimiento, en amargura, en coraje. Y entonces va a ser una libertad total en la que vas a fluir en el Espíritu. ¿Sí? Fluyes y fluyes y fluyes en el Espíritu. Tu mente fluye en el Espíritu. Las cosas las ves diferentes. Es un fluir diferente porque estás fluyendo, pero en otra dimensión, en otra atmósfera. ¿Me entiendes? Aunque estés aquí en la carne, en la tierra. Porque es real lo que siempre les repito, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Y mientras estemos aquí en el mundo, imagínense, bombardeados por todos lados por el enemigo, la tentación, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Pero imagínese usted en este mundo sin el poder del Ruach HaKodesh, sin el poder del Espíritu de Santidad, ¿cómo fluimos? Nos dejamos fácilmente arrastrar por cualquier cosa. No, cuando tú sabes que eres un templo del Espíritu, que aquí adentro está el Espíritu de Santidad, que tienes una fuente interior, tú le dices, Señor, quiero que esa fuente interior fluya, que ese Espíritu de Santidad fluya a través de mí, esos ríos del Espíritu, y empiezas a fluir
en amor hacia la gente. Ya no más rencor, ya no más odio, ya no más resentimiento, ya no más pleitos, ya no más contiendas. Cuando tú andas en el Espíritu, inmediatamente te das cuenta. La manera de contestar, la manera de hablar, de tratar, te das cuenta si andas o no andas. Tú mismo puedes hacer un test. A ver, oro con el Señor, ¿me gusta orar o no? Tú mismo, ¿leo la palabra o no? ¿Me comporto de esta manera, sí o no? Así. ¿Sí? Y el Espíritu te va a guiar y te va a decir, si eres sincero, te va a decir esto aquí, 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 aquí. Bueno, en esas áreas empiezas a trabajar. Dile, perdón, Señor, porque he obstaculizado el fluir de tu Espíritu en estas áreas de mi vida. En el área del carácter, en el área de las emociones. ¿Me está entendiendo? En el área sexual, en el área, no sé, laboral, etcétera. ¿Entendimos? Le quitas eso y entonces tú fluyes. Y cambia tu vida porque cambia. Tú ya eres otra persona, más te sientes. Porque así es. Eres, no solo te sientes, sino que eres otra persona. Eres mudado, eres transformado, eres cambiado. Cambia tu naturaleza de pensamiento. ¿Sí? Aunque el diablo te atormente y te bombardee, el Espíritu inmediatamente, cuando sabe que es del enemigo, ¡pum!, lo rechaza. Ajá, porque estás fluyendo. Tú le dices, Señor, Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, que tú seas el que guíe y dirija mis pasos y me ayudes a fluir en ti. Que yo fluya, que tú fluyas a través de mí, que unidos fluyamos, Señor. Tú guíame, dirígeme a caminar, a pensar, a andar, a ser como tú, a vivir una vida de santidad y de pureza. Y no creas que porque le dices esto ya como por arte de magia, muchos creen ya eres una persona ya, te transformaste. No, el enemigo te va a atacar, porque el enemigo va a atacar a los que tienen la unción, a los que tienen el Espíritu. Dijo el apóstol Pedro que si te ofenden, si te dicen, si te persiguen, si te calumnian, es porque el glorioso Espíritu del Señor mora en ti y está fluyendo a través de ti. Pero tú no pagas odio con odio, sino amor, no con odio, tú pagas con amor. Si te calumnian, tú bendices. Si te vituperan, si te ofenden, tú bendices, tú oras por ellos. Pero sinceramente, porque muchos dicen, yo como quiera lo bendigo. O sea, como digo, eso no es sincero. ¿Sí? No, yo lo bendigo verdaderamente porque sé que esa persona está atrapada, está atada. ¿Amén? Es un amor sincero y real. Entonces, te vas a dar cuenta si estás fluyendo en el amor o no, en el fluir del Espíritu. Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que la manifestación del Espíritu es amor, gozo y paz. Dice amor, gozo y paz en el Espíritu. Esa es la primaria manifestación del Espíritu. Otra cosa, el fluir del Espíritu te va a llevar a orar por los enfermos, porque tienes el Espíritu. Te va a llevar a orar por los que están atrapados por el enemigo. Si tú verdaderamente quieres fluir en el Espíritu, tú le das libertad. O sea que tú no mandas, el que manda es el Espíritu. En este ministerio el que manda es el Espíritu. El que dirige es el Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar y nos va a dirigir siempre conforme a su palabra. Tú vas a saber cuando es el Espíritu que te está guiando porque todo te va a dirigir conforme a su palabra. El Espíritu de santidad, de Ruach HaKodesh,
rompe cadenas, pudre yugos, dice la palabra. A causa de su unción se pudren los yugos. Cuando tú tienes el Espíritu, si traías yugos, te los pudre, de cualquier tipo. ¿Cómo se pudren los yugos? Por ejemplo, tú sientes que traes un yugo que te aplasta aquí, que te aplana y que no te deja, y un yugo de opresión, alguna maldición, o tú mismo, tú misma te has causado ese yugo porque eres soberbio, altivo, arrogante, amargado, etc. Tú le pides al Señor, Señor, sea sincero con Él. Yo tengo esto, Señor, Ruach HaKodesh, tengo esto, pero tú viniste a dar libertad. Dice tu palabra que los yugos se pudrirán a causa de la unción. Él es la unción. ¿Sí? Los deshace. Pudrir quiere decir que se despedaza, se desbarata, se deshace. Y te da la libertad y tú fluyes, ya no andas atado a eso. Temor, duda, incredulidad, todo eso que estorba el fluir del Espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros somos fuentes aquí en nuestro interior, porque ya creemos en Yeshua y Él dijo que todo el que cree en Él, dice, de su interior, diga, póngase la mano aquí, de mi interior, póngase la mano aquí, dijo Yeshua, que si yo creo en Él, de mi interior correrán ríos de agua viva, que salten para vida eterna. Yo soy una fuente que salta para vida eterna. Yo fluyo en el Espíritu. Y el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, compasión, misericordia, benignidad, benevolencia, mansedumbre, humildad, santidad, pureza y todas estas buenas virtudes. Que yo le pido al Ruach HaKodesh que fluyan con su poder a través de mi vida para el mundo. Amén. Ok, entonces eso es realmente, ¿sí? Cuando a ti te habla alguien, ¿verdad? Hasta para contestar el teléfono, yo le hablo a alguien y dicen, yo así era hace años. ¿Por qué? Porque en mi interior había amargura de tratos de pequeño, ¿verdad? O así, cosas que pasaron, sucedieron. Eso se guarda en el subconsciente, ¿ok? En el corazón, en el interior. Pero cuando viene el Espíritu, dice, ey, al que está aquí adentro. Claro, si nosotros le damos permiso, ¿verdad? Si está el diablo, está la amargura, está el espíritu, está todo lo que está en nuestro interior, ¿verdad? Antes de tener al espíritu de santidad. Entonces están espíritus ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando recibimos al Señor, nos convertimos en un templo. Y cuando le pedimos de corazón al Señor, porque Yeshua es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo viene y dice, cuando nos convertimos al Señor, le dice al que estaba, al usurpador que estaba aquí adentro, al demonio, a los demonios, porque a veces son muchos que están adentro, nuestro carácter, nuestra forma de ser, la amargura. Llega, fuera, ahora es templo mío. No, que no sé qué, fuera de aquí. Se tiene que ir. Y el Espíritu viene a nuestro ser, a nuestro interior. Y de ahí nosotros empezamos a caminar con el Señor y le pedimos que Él fluya, que nos ayude, que es nuestro ayudador, que nos ayude a fluir, ¿verdad? En todo ese amor.
en el Espíritu. Hay muchas veces que nosotros queremos fluir pero con nuestra carne, hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando tú no fluyes en el Espíritu, que estamos platicando algo de la palabra o otra cosa para hacer también en lo secular? Porque el Señor nos ayuda en lo secular. ¿Cómo te das cuenta tú? Cuando tú dices, es que yo pienso que es así, ¿verdad? ¿Te ha ido clarito eso? No, pues yo pienso que mejor le tenemos que hacer así. No, es que yo creo que no es así, creo que es así. Cuando estamos hablando de la palabra con alguna persona, usted se va a dar cuenta que dice, usted le dice algo de la palabra y la persona le dice, no, es que bueno, es que ahí, pero es que yo creo que no es así. Sí, usted se da cuenta cuando está siendo guiado o no por el Espíritu. Porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, que es la palabra del Eterno. Entonces, si yo tomo una decisión, tiene que ser por la palabra, no por lo que yo creo o lo que yo siento. Por eso Yeshua siempre hablaba y decía, no piensen que yo vine a abrogar la ley. No piensen que yo vine a que las familias estén en paz. No piensen, porque la gente cuando ve una cosa piensa, dice, es que es así. No es así, dice Yeshua, no piensen. Si tú quieres fluir en el Espíritu, no pienses. No te estoy diciendo que seas un robot, no, que no pienses conforme tú quieres actuar, sino que tú le dices, Espíritu, ¿está bien lo que vamos a hacer? ¿Está bien lo que voy a hacer, Ruach HaKodesh? ¿Cómo ves? Y Él no te va a hablar y te va a decir, no, mira, es que esto y que aquello y así. No, Él te va a decir por la palabra. Te va a recordar un versículo, por eso es muy importante que tengamos la palabra. El que perseverare hasta el fin será salvo. Esa es palabra del Espíritu. O sea, la palabra es inspirada por el Espíritu, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Elohim, por el Espíritu. Él es la inspiración profética y la inspiración de la palabra y la inspiración revelada de la palabra. Entonces, imagínense usted, si yo le digo a Él que me dirija, yo me pongo en sus manos. Y si me va a dirigir conforme a la palabra, por eso tengo que conocer la palabra. ¿Sí? Siempre va a ser con la palabra. Todo lo que nos rige, tanto en lo espiritual como aquí en lo terrenal, es de la palabra, todo. Toda nuestra vida está en la Torah, en la palabra. Si nosotros caminamos y abrimos nuestro oído, le decimos, Señor, que tú nos guíes y nos diriges, que tú nos hables. Entonces Él no va a venir y se va a poner a platicar contigo, que esto y aquello y lo otro y así y así. No, Él te va a decir por la palabra. Te va a hablar a tu espíritu, o sea, a tu interior. Y te va a decir, por ejemplo, en cualquier área de tu vida, lo que tú le preguntes te va a decir conforme a la palabra. ¿Sí? No lo que se le ocurre decir, porque Él siempre nos va a guiar a la verdad, a la justicia, es decir, a la palabra. Por ejemplo, Señor, algo sencillo. ¿Cómo ves? Algunos hasta le hacen, esta muchacha o este joven será para mí, será el varón que yo estoy esperando, la mujer que estoy esperando para casarme. Y resulta que él cree en el Señor y la otra es hechicera o es incrédula o católica, no sé. ¿Y qué te va a decir el Señor? A ver, rápido, el que fluye. El que fluye en el Espíritu. Exacto. A eso te va a decir el Espíritu. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quiero hacer un negocio, ¿cómo ves con este? Y el otro viene y te habla muy bonito. Miren, si usted me da esto para hacer este negocio, así, ya sabe, y te habla muy bonito, pero es un incrédulo. Dijo Yeshua que los hijos de este siglo, o sea, los hijos que no conocen al Señor, son más hábiles para hacer negocios que los hijos del Eterno, para las cosas seculares. Muchas veces te enredan.
Entonces tú confías en alguien y ¿qué pasa? Te defraudan, ¿verdad? O sea, eso también es unirse en yugo desigual con un incrédulo. Entonces así es como habla el Espíritu, ¿me entienden? Okay. ¿Cómo ves, Señor? Bueno, hablando por ejemplo de la ropa, que te acuerdas que les he dicho, de la ropa que usada y todo eso, ¿verdad? Bueno, el Espíritu te va a hablar conforme a la palabra. Entonces tú dices, ay, es que está bien bonita y esta cosa y la necesito, o ay, quiso esta ropa, lo que sea, ¿sí? Entonces, el Espíritu te habla, el Ruach Kodesh. ¿Qué dice mi palabra en el libro de Judas? Que aún aborrezca la ropa de los incrédulos. ¿Pero por qué dice eso? Porque esa ropa trae una cierta unción, una cierta a lo mejor invocación. Uno no sabe de qué persona fue esa prenda. Y el Señor no lo hace porque odia a la gente, no está hablando, sino está hablando por nosotros para que nos protejamos. ¿Me está entendiendo? Y más vale que deseches eso, por más bonito, caro o lo que sea, práctico que sea, porque el Espíritu te habla conforme a la palabra. ¿Me está entendiendo? Aunque a mí me parezca bien, aunque yo diga, no, pero no tiene de malo, no es que esto y lo otro. No, es que es el Espíritu, eso es oír al Espíritu, es fluir en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Así es como hablo. El Espíritu te va a llevar a ayudar a las personas, a bendecirlas, a no pelearte, a no ser altanero, soberbio, altivo, cosas de las cuales pues yo tenía, ¿verdad? Y todo, no hay uno que no haya tenido altivez y orgullo y soberbia. Pero ahí es donde trabaja el Señor. Entonces, en esas áreas que estorbamos al Espíritu para que fluya, Él no va a venir y nos va a fuerzas quitar eso. No, uno le tiene que decir, Señor, quiero que tú obres en mi vida, en esta área de mi vida, porque yo no quiero que haya en mi vida ningún estorbo, ningún impedimento para fluir en el Espíritu. Y entonces, hermano, ya se quitó la piedra que estaba taponando el manantial, la fuente, y empiezas a fluir. Y llevas vida donde quiera, llevas vida. Amén. Dice la palabra que hay un río, y donde se mete esa gente en ese río trae vida. ¿De qué río crees que está hablando el Señor? No está hablando de un río natural, está hablando de un río de vida espiritual, y ese río de vida es el Espíritu de santidad, es la palabra del Señor, es el Señor Yeshua. Amén. El Espíritu da vida, el Espíritu vivifica, el Espíritu fortalece. El Espíritu, tú vas a saber si andas fluyendo en el Espíritu o no. Cuando te vienen circunstancias difíciles, que a todos nos vienen, y a veces quiere uno quejarse ¿verdad? O molestarse, o X, el Espíritu te va a hablar. El Espíritu es más fuerte que nosotros. ¿Me entiende? Él sabe que no estamos a veces renegando o comportándonos así porque queremos, sino porque hay una situación, pero el Espíritu está ahí para ayudarnos. Él no está para dejarnos, Él está para ayudarnos. ¿Me está entendiendo? Yo estoy aquí y estoy en ti, dice el Señor, no para condenarte, sino para ayudarte. Yo soy tu ayudador y el que te guía y te dirige. Yo quiero que fluyas en mí. Y lo último que dijo fue, porque yo quiero abrazarte. Porque cuando tú empiezas a hablar su palabra y empiezas a hablar, tiene que fluir el Espíritu. ¿Cómo fluye? El Espíritu manifiesta su amor a ti y a todos los que me están viendo allá. Eso es lo que te dijo a ti, eso es lo que fluye, ese es el Espíritu.
Kilayara Sandalayamake. O Bakadora Satalayamaki. Kiatara Satarotalayamaki Satala. Kiramare Kirasatalayamako Sutala. Miramara Sataramako Sutala. El Señor te ama. El Señor dio su vida por ti. Yo quiero el Espíritu fluir a través de tu vida. Yo no vine a condenar. Yo vine a guiar y dirigir. Yo soy el que envió Yeshua. Yo soy el Espíritu de santidad. Yo estoy contigo todos los días. Y estoy en ti. Dice el Señor que Él nos anhela celosamente el Espíritu. ¿Cómo nos anhela? Anhelar quiere decir nos desea. Pero son deseos limpios, puros, santos. Tanto es el amor de Él. Ese es el Espíritu bendito del Elohim viviente. Amén. Cuando tú lo dejas fluir, no, tú no estás preso. Cuando está viviendo en ti, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda sujetar, no hay nada que te pueda impedir, no hay nada porque te está ayudando el Ruach HaKodesh, te está guiando el Espíritu, no hay imposibles para ti. El Señor, por eso Yeshua decía, y Él dijo, yo estoy con ustedes, yo me voy a enviar el Espíritu y cosas mayores que yo harán porque yo voy al Padre. Porque Él fue al Padre, pero nos envió el Consolador, el Espíritu de Santidad. ¿Es amor? Nos ama. Él es el Consolador. Mira lo que te voy a decir. El Ruach HaKodesh no es una fuerza activa, ni tampoco, como dicen los que no creen, que es el mismo Elohim, que es nada más una inspiración profética que te da el Señor. No, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, es el mismo Elohim, y Él es el que te dice esto no, esto sí, por aquí sí, por allá no. ¿Sí? Eso es fluir en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, dice la palabra, esos son hijos de Elohim. Amén. Si tú buscas en el libro de Romanos capítulo 8, ese versículo, lee mucho ese capítulo, porque ahí habla de la guianza del Espíritu, lo que hace el Espíritu y todas estas cosas para poder fluir en Él. Por ejemplo, el capítulo 8, el versículo 1 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace el Espíritu? Nos libra del pecado y de la muerte. El Espíritu tiene una ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte, y es la ley de la libertad en el Mesías. Él nos ha hecho libres. Porque, hermano, hermana, si tú estás atado al pecado, si tú estás atado a la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo vas a poder fluir? Puede fluir alguien que esté atado, alguien que esté esclavizado, alguien que esté preso, alguien que sea que esté en una prisión, en una cárcel. No puede fluir, solamente el que es libre, ¿verdad? El que es libre puede fluir por donde quiera, puede moverse por donde quiera. Amén. Uno que está atado, ¿no? ¿O sí? Si yo estoy atado en mi corazón, en mi ser adentro, por pecado, por maldad, por cualquier otra cosa, por miedo, por incredulidad, por duda, yo no puedo fluir. Pero yo tengo que decidir creer en Yeshua, que me liberta, en el poder de su Espíritu que está en mí, y yo le doy libertad a Él. Yo no me tengo que forzar, yo nada más tengo que permitirle a Él fluir a través de mi vida. ¿Me explico?
¿Cómo lo podemos interpretar esto? Por ejemplo, mi esposa, supongamos que yo soy el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y mi esposa es una sierva. Entonces, ¿cómo vamos a ser guiados y dirigidos por el Espíritu? ¿Cómo va a ser guiada y dirigida ella por el Espíritu? Por ejemplo, vamos a hacer algo práctico, ¿sí? Mi esposa quiere ser guiada por el Espíritu y fluir en el Espíritu. Y supongamos que yo soy el Espíritu de santidad, que una comparación, nada más estoy haciendo un símil, ¿verdad? Entonces, pero yo le digo a mi esposa, ama a toda la gente, que es lo que dice la palabra. ¿Qué va a hacer mi esposa si ella si ella está pidiendo que el Espíritu la guíe, que el Espíritu, fluir por el Espíritu? Ella va a sentir amor por la gente, le está permitiendo al Espíritu que fluya, ella. Pero si ella no quiere sentir eso, el Espíritu le dice, ama a la gente. Pero si ella quiere que el Espíritu fluya, ella no nada más va a recibir esa palabra de amor, sino que va a demostrar ese amor. ¿Me explico? Con ayudar al que necesita, con darle la palabra del Eterno, etc. Pero es ese permiso, nosotros se lo damos al Espíritu, porque Él no nos va a forzar. ¿Me explico? En lo que tú quieras fluir, donde sepas que no fluyes, donde está tu debilidad, mira, la palabra dice que nosotros, en nuestras debilidades, la gracia del Señor nos ayuda. El apóstol Pablo ya sabemos que le pidió al Señor que lo ayudara en su debilidad, que le quitara el demonio que lo estaba atormentando ahí, le hablaba y le decía cosas. Le dijo al Señor, no te lo voy a quitar yo, bástate mi gracia. Mi poder, ¿dónde está el poder? ¿Quién es el poder? El Espíritu. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi debilidad es la carne, mi debilidad es la soberbia, mi debilidad es la amargura, mi debilidad es el enojo, etc. Ahí yo le pido la gracia al Señor y le digo, Espíritu, ayúdame a caminar en la gracia del Eterno. ¿Cuál es la gracia? El favor del Señor para mi vida. Y la gracia quiere decir que Él dio su vida sin yo merecerlo, que entienda eso, sí, que yo comprenda eso. Y eso me lo va a revelar el Espíritu. El Espíritu tiene poder. El Espíritu tiene poder para hacer cualquier cosa, el Ruach HaKodesh. Pero batalla más con los corazones que no le permiten trabajar en ellos. ¿Me explico? Sin embargo, si yo le permito trabajar a través de mi vida, y Él es dulce, hablen con Él, platiquen con Él en su cuarto, pero tómense tiempo, porque los afanes de esta vida no te dejan tener comunión con el Señor, entonces no puedes fluir. Hay cosas que yo quiero hacer, hermano, y que yo aparentemente veo que están bien y que son bendición, ¿sí? Pero el Espíritu, yo le tengo que preguntar al Espíritu, así sea dinero, sea lo que sea, o una bendición aparentemente para mí de dinero o de otra cosa, yo le tengo que preguntar, ¿sí? Porque aquí la bendición no se trata nada más de dinero. Aquí la bendición se trata primero de lo espiritual, de las cosas de arriba. Y así a mí me traigan aquí, fíjate lo que le puedo decir: dinero, millones, trabajo, negocio, ayuda para el ministerio, lo que quieran traerme aquí, me lo pongan, y mira, te voy a dar tanto dinero para que hagas esto, se abra la obra y hacer lo que tú quieres hacer, ¿me entiendes? Y vas a hacer esto, y vas a ayudar a los pobres, y vas a ayudar a la gente que necesita, vas a hacer locales donde va a ir la gente a comer y todo eso. Aunque me traigan todo eso, yo no lo agarro nada más porque sí.
Primero tengo que saber si me lo permite el Señor, el Espíritu. Si no, no. Si no, no. Si esa persona es enviada por el Espíritu, si ese dinero, si esa bendición es enviada por el Señor, primero tengo que preguntarle al Señor. Porque hay cosas que parecen bendición, pero vemos después el resultado de las cosas, que no eran la voluntad del Eterno, ¿me entienden? Cuando los apóstoles querían hacer algo, no lo hacían nada más, se hincaban, oraban, se metían con el Señor y luego se paraban y decían: el Espíritu nos prohibió llegar a tal lugar. Y luego decían: el Espíritu nos guió a tal lugar. Hay que preguntarle al Ruach HaKodesh, al Padre, decirle en el nombre de Yeshua que tu Ruach HaKodesh, Señor, me guíe y me dirija. Todo lo que pidieres al Padre, creyendo lo recibiremos. Mas si por el dedo de Elohim, o sea, el dedo de Elohim es el Espíritu, simbolizando que cuando Él hace así es poder, autoridad. Mas si por el dedo de Elohim echo yo fuera los demonios, dice: el reino de los cielos ha llegado. En otra parte dice: mas si por el Espíritu de Elohim echo yo fuera los demonios. O sea, están hablando para que nosotros entendamos que el dedo y el Espíritu en el mundo espiritual se refiere al Espíritu de santidad, que es el Espíritu de poder. ¿Está entendiendo? Amén. El Espíritu es el que reparte dones. Amén. Si tú quieres fluir en el Espíritu te reparte los dones. Dice como Él quiere, porque Él conoce la capacidad y conoce el corazón de cada persona y si lo va a utilizar bien. Amén. Esto es fluir en el Espíritu. Yo le pido todos los dones. ¿Por qué le pido todos los dones si el Señor nomás me da uno? Porque Él en su corazón está a darnos todos. Porque Pablo dijo: anhelar los dones mejores. Y pídanle dones. O sea, está por el Espíritu permitido, ¿me entienden? Nos autoriza a poder pedir. Todo es conforme a la palabra. Cuando tú te guías, te dejas guiar y fluir en el Espíritu, entonces tú eres una persona sabia, inteligente, pero sobre todo humilde. Porque el humilde nunca se rebela contra la palabra. Si el Espíritu te dice, tú te vas a dar cuenta si andas fluyendo en el Espíritu. Vamos a hablar cosas de aquí, del mundo. No comas mariscos ni carne de puerco. ¿Lo dice el Espíritu o no? Díganme. ¿Usted quiere contristar al Espíritu? Díganme, realmente. ¿Y te duele si lo contristas o no? Eso dicen. Pero lo vuelven a hacer. Algunos, no todos. ¿Está entendiendo? Usted se da cuenta que no anda fluyendo en el Espíritu. O mentir. A veces la gente se le hace mentir. Tan fácil que es mentir. Nada más es decir otra cosa que no es, ¿verdad? Ya la hice, pero el que está viendo todo es el Espíritu. ¿A dónde me iré de tu Espíritu?, dijo David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu es la presencia del Eterno. El Espíritu es la presencia de Yahweh. Es la esencia divina. ¿A dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al último rincón del universo, ahí estás tú. Si me voy a la profundidad más baja, ya estás tú. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llenas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada te puedo ocultar.
sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí, Yahweh, me llena de tu paz. Amén. Todo lo sabes de mí cuando miras mi interior, mi corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. ¿Lo dejamos fluir o no? Déjalo fluir, no lo obstaculices para que fluya a través de tu vida y vayas con los enfermos y los sanes y vayas con los que están tristes y los consueles. ¿Sabes que Él es el consuelo, el Espíritu? ¿Trae consuelo? ¿Cómo le vas a traer consuelo a alguien si traes amargura, coraje, rencor en tu corazón? ¿O tú mismo estás triste? ¿Cómo le vas a llevar paz a alguien si tú estás desesperado por cosas? Intranquilidad, preocupación. ¿Cómo le vas a traer a alguien shalom? ¿Me explico? Y eso no quiere decir que seamos pasivos y así, no. Ustedes saben que yo soy y ustedes son unos guerreros. Amén. ¿Cómo vas a ser un guerrero si no fluye el Espíritu? Porque no es con ejército ni con fuerza, no somos nosotros. Es el poder del Ruach HaKodesh. ¿Sabes que Él es el comandante en jefe de los escuadrones angelicales? Bendito el Ruach HaKodesh. Él es el que dirige las huestes del Eterno. Es el Espíritu. Aleluya. Es el que fluye, el que nos ama. Es el Ruach HaKodesh. No hay nadie como Él. Él rompe cadenas, ataduras, ligaduras, pudre yugos, abre cárceles, pero es el Espíritu. Tú y yo no podemos hacer nada, nada más somos unos instrumentos, unos conductos por donde va a fluir el Espíritu. Pero hay conductos obstruidos, hay conductos tapados. No fluye el Espíritu, no fluye el agua viva, no fluyen ríos poderosos. Pero cuando los dejamos fluir, vives la vida del Espíritu. Dice el versículo, el capítulo 8, el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si tú eres del Espíritu, si tú fluyes en el Espíritu, ¿vas a qué? A pensar. Recuerda que les dije hace rato que Yeshua dice, no piensen, o sea, ustedes no piensen. O sea, no piensen lo que ustedes creen, sino piensen en qué, en las cosas del Espíritu, del Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan los que son de la carne? En la carne, en sus deleites, aunque no sea permitido por la palabra. Primero está la carne. Pero los que piensan en el Espíritu, ¿en qué piensa el Espíritu? El Espíritu piensa en el amor, en las cosas del Eterno, piensa en el reino del Señor, piensa en la santidad, piensa en levantarte, piensa en hacerte una persona de bendición. Él está pensando en eso. Tú tienes que pensar también eso, que el Espíritu piensa de ti. ¿Qué piensa el Espíritu de ti? ¿Tú crees que piensa el Espíritu de ti cosas malas? No. Él piensa de ti cosas buenas. Él no te ve como a veces te ves tú.
fracasado, derrotado, desanimado, desalentado, temeroso, dudoso, incrédulo, etc. Él no te ve así. Él viene a levantarte de ahí. Él viene a quitar esa naturaleza y esa mala imagen que tienes de ti mismo. Porque Él donde trabaja en tu corazón, o sea, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué quieres tú? ¿Muerte o vida y paz? Vida y paz. Entonces tenemos que permitirle al espíritu para vivir una vida de vida y paz. Dijo Yeshua, la vida no consiste en los bienes que posees, aunque quiere darnos bienes, pero no quiere que pongamos nuestros ojos en los bienes. Versículo 9. Vamos a brincarnos hasta el versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes. ¿Te estás dando cuenta de lo que te habla el Espíritu de santidad aquí? Es el Espíritu que te está hablando. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes. O sea que si el Espíritu de Elohim mora en nosotros, vamos a fluir con lo que el Espíritu nos indica, ¿verdad? Con lo que el Espíritu nos guía y nos dirige a hacer. Amén. Y el 11 dice que el Espíritu es el Espíritu de poder. Miren el poder que tiene el Espíritu de santidad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes, el Espíritu de aquel que levantó a Yeshua de entre los muertos, Él fue el que lo resucitó. Imagínense ese poder. Por eso dijo Yeshua, en mi nombre, cuando yo envíe el Espíritu, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y luego envió a los discípulos y les dijo, también resucitarán muertos, limpiarán leprosos, sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Eso es fluir en el Espíritu. Entonces dice que el Espíritu es el poder porque Él resucitó a Yeshua, levantó de entre los muertos. Y como Él es el poder que levantó a Yeshua de entre los muertos, dice, el que levantó de los muertos a Yeshua, vivificará también, ¿qué va a vivificar? Vuestros cuerpos mortales. ¿Qué va a vivificar? Tu cuerpo mortal, hermano. Sabes que Él te da vigor, Él te da fuerza, Él es el agua viva, Él es el nutrimento de este cuerpo, es el que mantiene el espíritu y el alma y el cuerpo físico dándole fuerza, dándole vigor. Es la energía, es la luz, es el poder del Altísimo que vivifica, que da vida a este cuerpo mortal. Por su Espíritu que mora en nosotros, porque tenemos adentro el Espíritu. ¿Y qué está haciendo el Espíritu? No solamente nos está guiando, está vivificando este cuerpo. ¿Para qué vivifica este cuerpo? Este cuerpo lo vivifica para fluir en él, porque es un vehículo que utiliza él. Este cuerpo es un vehículo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. ¿Para qué? Para llevar el agua viva. Mire lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Los que son guiados. Es decir, Él te ayuda, te guía para que tú fluyas. Eres hijo de Elohim. 16. Mira lo que dice el 16. Cada quien debe de saber si tiene el Espíritu y está fluyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Dónde les dije que se encuentra el Espíritu de santidad? En nuestro espíritu, en la parte más interior de nuestro ser. Por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio, testifica, afirma, te declara y te hace entender que eres un hijo del Altísimo. Que eres un hijo del Eterno, un hijo de Yahweh. Bendito es el Señor. Y con esto terminamos. El 26 en adelante.
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está la clave. ¿Quién es el que te va a ayudar en tu debilidad? El Espíritu, el Ruach HaKodesh. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Elohim, intercede por los santos. ¿Sabes lo que hace el Espíritu? Él tiene intenciones para nosotros. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Buenas o malas? Diste en el clavo, son intenciones buenas. Él te ama. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña el corazón del ser humano? Yahweh. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Yahweh sabe cuál es la intención del Espíritu cuando fluye a través de tu vida. Porque conforme quiere decir de acuerdo a la voluntad de quién? De Elohim. De acuerdo a la voluntad de Yahweh. O sea, el Espíritu va a interceder por ti y por mí, no conforme a lo que yo creo que necesito y quiero, ¿me está entendiendo? Sino lo que Él sabe que necesita realmente. Y a veces nuestras emociones nos engañan y pensamos que necesitamos una cosa cuando esa cosa es secundaria y lo principal es espiritual que necesitamos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro carácter. ¿Está entendiendo? Muchas veces la persona está en enfermedad y pide su sanidad ya. ¿Y qué es lo que pasa? No me la quita y ya me quiero sanar, y empieza a quejarse y empieza a molestarse, ¿verdad? O está en pobreza y pasa lo mismo y no sale. ¿Cuál es el asunto ahí? ¿Por qué no les hace esa obra ya el Señor? ¿Por qué ya no los sana? ¿Por qué ya no los bendice y los prospera? ¿Por qué están metidos ahí en ese hoyo? Y ellos le están pidiendo. Y ellos a veces fluyen en lenguas y están hablando en lenguas con el Señor. Pero ¿por qué no los sana si ya intercedió el Espíritu? Porque el Espíritu no le está pidiendo lo que ellos quieren al Padre. Él está intercediendo por ellos, el Espíritu, pero el Espíritu le está diciendo, Él te está pidiendo su sanidad, o aquel te está pidiendo su bendición económica. Pero le dice, el Espíritu le dice al Padre, que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo Elohim, ¿verdad? Hablando para Él retóricamente. Entonces le dice, Él te está pidiendo su sanidad, aquel te está pidiendo la prosperidad, pero eso no es lo que ellos necesitan. Porque si a este le da la sanidad, al rato ya se olvida de ti y mejor se va a jugar fútbol en lugar de venir a la congregación y se va a olvidar. Porque si tú le das su sanidad, entonces se va a ir a los antros. ¿Me está entendiendo? O si le das su sanidad, mejor va a preferir las cosas del mundo. Va a decir que tiene que trabajar mucho para salir adelante y va a dejar de venir a la congregación y a orar. Y va a dejar de orar y leer la palabra. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? O aquel que está pobre y que necesita y ay, pobre gente, y mira, y está orando en lenguas, estoy orando en lenguas, Señor, y ahora en lenguas, ya el Señor y me va a responder para que yo ya tenga mi bendición económica, y no llega. No, pues el Señor está tratando dice el Espíritu, le está diciendo, Él te está pidiendo la economía, pero ¿sabes qué? No necesita eso, necesita que le ayudemos a quitar lo tacaño, a quitar lo necio, a quitar lo rebelde, etcétera. ¿Me está entendiendo? Porque al Señor lo que le interesa más no es que tú seas bendecido, que tú seas sanado, eso sí le interesa, pero lo primero es el corazón, es el alma, que sea un alma restaurada, un alma sanada y un espíritu verdaderamente guiado y dirigido por Él para ser una fuente, que tú te conviertas en una fuente donde corren ríos de agua viva. Amén. Amén. Entonces vamos entendiendo cosas que la gente a veces no entiende, pero es como por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu, hija. Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. Amén.
Aquí no tiene la última palabra el enemigo, aquí la tiene el Espíritu. Amén. Pero esa es la guianza, es el permiso que tú le des. Amén. Yo quiero vivir en santidad, Señor. Te doy libertad para que fluyas a través de mi vida en santidad. Fluye espíritu de santidad en mi vida. Cuando venga la tentación de cualquier tipo, que quiera sexualmente, o contaminarlo con drogas, o con alcohol, o con etcétera, ¿verdad? Entonces, como tú ya le dijiste al Espíritu, el Espíritu te va a guiar. Te va a decir, eso no, vuelta a la derecha, o date vuelta y regrésate. Ajá, ¿está entendiendo? Y entonces vas a decir, me está guiando el Espíritu. Cuando ya estás agarrando el taquito así, el taco bien rico, de carnitas, de puerco, y lo agarras y ya le vas a dar la mordida a la torta de puerco así, ¿verdad? O cuando vas y empiezas a pensar, ¡hala, está bien rica la torta de puerco! Voy a ir a echarme una. ¿Qué te dice el Espíritu? Levítico 11 dice que no. Son animales inmundos. Cuando ya te metes más con el Espíritu, no solamente te dice eso, te empieza a revelar más cosas. ¿Quieres que te revele más el Espíritu y que fluyas en revelación también? Bueno, no solamente te dice no comas carne de puerco, te va a empezar a revelar y te va a decir el Espíritu, te va a hablar y te va a decir, fíjate, si tú quieres vivir en eso, te va a decir el Espíritu. ¿Recuerdas el pasaje? Te lo va a recordar. ¿Recuerdas cuando Yeshua echó fuera los demonios de aquel que estaba, de aquella legión, echó fuera aquella legión del hombre que estaba cautivo? ¿Te acuerdas? Te va a recordar, ¿sí? Y te va a decir, ¿a dónde fueron los cerdos? ¿A dónde fueron los demonios? ¿A dónde fueron los demonios? ¿A dónde fueron? A los puercos. Entonces, ¿por qué a mí me gusta el puerco? Quiere decir que traigo un demonio que le gusta el puerco. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Eso ya es más profundo. Y te va a revelar más cosas. Pero eso es cuando tú quieres dejarte guiar verdaderamente por el Espíritu. El Espíritu no le va a dar revelación y profundidad espiritual al que no quiera ser guiado por él. Él no te va a forzar y te va a guiar a través de su palabra. ¿Quieres fluir? ¿Y por qué me llama la atención a aquella muchacha? Mira cómo anda. Y ahorita todas las muchachas y las mujeres andan casi desnudas ahí en la calle, ¿sí o no? ¿Y por qué? Vas a entender. ¿Por qué se viste? Va a revelar el Señor. ¿Por qué esas personas se visten así? Porque traen dentro una mentalidad y un espíritu que las guía a andar así, para provocar, o traen espíritus de lujuria y de lascivia. Y entonces, ¿por qué yo me muevo a eso? ¿Me está entendiendo? Estas son cosas profundas, te empiezas a entender más. ¿Por qué? Porque entonces yo traigo un espíritu de lujuria que se atrae. ¿Estás entendiendo? Y entonces ya fluyes en el espíritu y te es más fácil ser liberado, libre. O sea, tú mismo no necesitas ni hacer tanto esfuerzo ni nada más con aquella facilidad. Como ya tienes revelación, ¡pum! Con aquella facilidad. Dijo el apóstol Pablo, no me dejaré dominar por ninguno, por nada de lo que no me conviene. Cuando tienes el Espíritu, fluye a ti, tú no te eres dominado por nada de la carne, ni por demonios, ni por nada. ¿Estás entendiendo? Porque el que domina eres tú por el fluir del Espíritu. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Son cosas profundas. Allá los hermanos se gozan también cuando oyen todas estas cosas. Me dicen, porque son cosas profundas. Y empiezas a escarbar más, y empiezas a escarbar más. Sabiduría. Si yo siguiera hablando y hablando, hermano, hay gente que le gusta mucho, y a veces me quedo platicando con mucha gente, y hablan, y oran, y oyen, y quieren estar, y me están saque cosas, y me dicen, y esto, y aquello, y por qué aquello, y por qué esto, y yo no sé cosas,
O sea, sé algunas, pero no sé todo ni nada, ¿verdad? Pero en lo que no sé yo voy y le pregunto al Señor. O si no voy e investigo con algunos siervos que tienen más sabiduría que yo y busco. Ajá. No crean que porque alguien es rabino, ¿verdad? Ya quiere decir que sabe todo, ¿no? Nosotros nos alimentamos unos de otros, de otro tiene sabiduría, otro tiene este conocimiento en esto y así. Bien, creo que con esta palabra quedó bien entendido cómo ser guiados y dirigidos por el Espíritu. Cómo fluir en el Espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces hermanos, hermanas allá en las naciones, el Señor me los bendiga a todos. Que todos juntos permitamos al Espíritu que fluya a través de nosotros, el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para vivir una vida que sea un río, que haya una fuente, que salga, que brote un río de nuestro interior, que corra, que fluya para vida eterna, para bendición, para sanidad, para liberación, para protección, para prosperidad, pero sobre todo para vivir en santidad, en obediencia, en sumisión, en sujeción, en amor, en bondad, en gracia, en misericordia, en compasión, en benignidad, en benevolencia y todas estas cosas vinculadas con el vínculo perfecto que es el amor, que es nuestro Señor Jesús. El amor del Espíritu, la comunión del Espíritu. ¿Ah? La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Y el amor del Padre esté con todos ustedes. Amén y amén.